con inquietudes, preguntas que tengan sobre la sesión pasada, algo ahí que no quedara claro sobre Danton, el fin del arte como ya lo habíamos abordado, y pues hoy ya nos concentramos en el capítulo 2 del texto, precisamente rastreando en gran medida elementos políticos e históricos de Danton como para acompañar la tesis sobre el fin del arte. Entonces, bueno, ese sería el punto central de hoy. Yo diría igual ahondar en el tema del fin del relato legitimador, como aquello que está detrás de la tesis del fin del arte en Danton. Ya habíamos comentado un poco alrededor de esto, arte contemporáneo en diferencia a los modernismos. La cuestión es, de nuevo, en este capítulo, ahondar en los elementos políticos e históricos que nos dé Danton. De hecho, comentaba, ahorita que estábamos un poco en la preparación de la sesión, que me parecía interesante como que considerar lo siguiente a la hora de estar leyendo a Danton o sobre todo también evaluando a Danton en nuestro propio contexto histórico. Yo me preguntaría, por ejemplo, lo siguiente: ¿qué tan buen lector de Hegel es Danton? Porque me parece en este capítulo está como que Danton muy convencido de que con Muerte del Arte Hegel y él quieren decir lo mismo, a pesar ahí de alguna diferencia metodológica o de horizontes teóricos, pero a final de cuentas, reitero, como que Muerte del Arte es algo que Danton atribuye a Hegel y esto de manera bastante entusiasta. Entonces, bueno, ese es como que un punto. A final de cuentas, ¿qué tan de acuerdo podrían estar Danton y un Hegel? Es igual como para tenerlo tal vez en cuenta, para el balance crítico al final de la sesión. Y también algo muy relacionado es el factor Kolleve. Ahí está referido Kolleve en el capítulo 2 de Danton. Se han checado los textos de Kolleve, que a final de cuentas es fundamental en la recepción de Hegel en Francia, pues en efecto encuentran que de alguna manera Kolleve habló tajante insistentemente del fin de la historia y él también como que les ambutió a Hegel esa tesis. Pero lo que voy es sobre todo esto, ¿no? Sobre todo por las cuestiones del optimismo político que se manifiesta en el final de este capítulo. O sea, acá la pregunta que formularía sería así: con fin de la historia, Kolleve y Danton querrán decir lo mismo. Acá de mi parte yo adelantaría pues básicamente un no. Estás escribiendo ahí un paper precisamente sobre Hegel y Kolleve, entonces esto lo tengo como que muy fresco. Entonces, bueno, yo llegaría a comentar algo sobre Kolleve, ya cuando lleguemos ahí a esas citas en el texto, pero fresco de inicio esa intuición. Tal vez en última instancia, Kolleve con fin de la historia no quería decir lo mismo que Danton. Puede que Kolleve fuera mucho más pesimista alrededor de la cuestión. A eso voy. Bueno, entonces vamos ya a arrancar el abordaje del capítulo 2. Primero, un ejercicio mental. Vamos a hacer este experimento mental a partir de unas citas de transfiguración del lugar común. Otro texto importante de Danton alrededor de la tesis de la muerte del arte o del fin del arte, que tiene que ver mucho con esto, que ya lo había puesto acá en el pizarrón así. O sea, en Danton, ¿qué hay de elemento filosófico como para diferenciar entre un mero objeto cotidiano y una obra de arte? O sea, como que ya estaba un ejemplo mínimo ya apuntado. O sea, las cajas de jabón ahorita que estén en el Oxxo, en las tiendas, siguiendo a Danton, no son para nada, ¿no? Obras de arte. Caja brillo de Warhol, mostrada en una galería en cierto contexto social e histórico. En Nueva York sí lo es. Es decir, Danton, con su filosofía analítica del arte, nos debe dar algún criterio importante de demarcación entre objetos cotidianos y objetos artísticos. Entonces me parece que este experimento mental de transfiguración del lugar común es muy ilustrativo justo para este tema. Entonces, bueno, voy a citar de inicio de este texto, donde Danton plantea pues el problema como para examinar entre objeto A y objeto B para decidir cuál es obra de arte y cuál no. Entonces dice Danton: en cualquier caso, imaginemos que el mismo Picasso, antes de su muerte, y como obra cumbre de su ya asombroso corpus, hubiera hecho una corbata del siguiente modo. Picasso, que por supuesto hacía años que no llevaba corbata, encontró una de sus antiguas corbatas y la pintó de azul brillante. La pintura se aplicó lisa y cuidadosamente, sin el menor trazo de pincelada. Era un rechazo de la pictoricidad, de aquella apoteosis de pintura y pincelada, o chorreo, que definió la pintura neoyorquina de los 50 como movimiento.
así la lisura de la pintura de Picasso puede considerarse como parte del contenido de la obra. Bueno, hasta ahí yo diría la exposición de Danto de lo que sería el primer objeto que vamos a examinar para ver si es una obra de arte o no. Acá el ejemplo es muy claro. Se trata sencillamente de una corbata, cualquier corbata ahí que esté en el armario, y se le coloca muy cuidadosamente, eso sí, pintura igual profesional hasta que la corbata queda completamente lisa. O sea, al final de cuentas va a decir, bueno, no se va a dudar y sobre todo esta como que intención de retar a la pictoricidad, eso es fundamental. O sea, como que hay una cierta intención experimental, artística, crítica en Picasso, de manera que el objeto que él produce con esta intención, pues no se dudará que es una obra de arte, primer objeto. Ahora, sigo leyendo la exposición de Danto, se va a describir otro objeto, que acá puedo adelantar básicamente de qué se trata, ¿no? La idea es que va a ser un objeto que visualmente, podemos incluso materialmente, ¿no? Visual y materialmente se ve, casi es exactamente igual que la corbata que pintó Picasso y que es una obra de arte. Pero acá se invita a pensar o a dudar si el otro objeto, a pesar de verse igual al primero, va a poderse también considerar como una obra de arte. Entonces dice Danto, continuando con su ejemplo. Así que imaginemos que un niño coge una corbata de su padre y la cubre con pintura azul para hacerla más bonita, según explica. Y que extiende dicha pintura de la misma marca que la que usó Picasso, de la forma más uniforme posible. Yo dudaría en predecirle un futuro artístico glorioso a este niño solo porque ha producido un ente indiscernible de otro hecho por el maestro más grande de los tiempos modernos. Ahí la exposición del segundo objeto. Se trata entonces igual de una corbata pintada con pintura profesional, completamente lisa. De nuevo, que se ve exactamente igual que la corbata que pintó Picasso y a la cual le concedimos el estatus de obra de arte. Pero acá ya viene como que la reserva crítica que tiene Danto hacia que el segundo objeto merezca ser considerado obra de arte. En última instancia va a decir que no. Ahorita en breve leo el final de este experimento mental de Danto. Pero igual aquí ahorita sí abro la discusión para que alguien tome el micrófono y nos diga, básicamente, ¿no? ¿Por qué el primer objeto, el que pintó Picasso, es una obra de arte y el segundo objeto, el que pintó el niño, a pesar de que se ve igual que el primero, siendo estrictos, no es una obra de arte? Ahorita escuchamos a Danto, ¿no? En su palabra final al respecto. Pero alguna intuición, algo que quieran compartir de por qué el segundo objeto no es una obra de arte. ¿Qué le falta? ¿Qué tiene el primero? Etcétera, ¿no? Entonces, adelante. ¿Quién da alguna propuesta? ¿Sí? ¿Alguna idea? Son así como preguntas básicas de examen, ¿no? Así por escrito o en un examen profesional. Sí, sí. Adelante. Sí, adelante, compañera Karina. Pues no sé, a lo mejor sonará muy simple, pero pues sabemos que, pues, ¿sí me oyen bien? O bueno, sí, sí. a lo mejor sonará muy simple, pero pues... Ok. Ahorita parece que sí. Se fue un poco el audio. Adelante, compañera Karina. Con una trayectoria artística y tiene conocimiento de las... Ok, me temo que ahí se volvió a cortar. Sí, internet es algo malo. ¿Se ve aquí? Ahorita sí. Alcanzamos a escuchar, eso sí fue bastante relevante, conocimiento, ¿no? Que Picasso tiene conocimiento. Entonces, bueno, podemos ir por ahí, sí. Ok, parece que sigue habiendo problemas técnicos. Igual, recuerden, compañeros, que pueden postear en el chat y acá lo podemos leer entre Diego y yo. Porque de nuevo, ahí estaba ya como que una intuición muy clara, ¿no? De qué tiene Picasso y qué no tiene el niño, qué hay detrás de la obra que hizo Picasso y qué no hay detrás de la obra que hizo el niño. Se está aumentando ahí el factor conocimiento, definitivamente va por ahí. Ok, sí, parece que está en el chat la cuestión. A ver, voy a intentar leerla. Sí, dice la compañera Karina, iba a decir que porque Picasso ya es un artista consagrado. De acuerdo, también es parte de la respuesta de Danton. Sí resaltaría igual eso que ya se había mencionado, conocimiento. O sea, hay algo que sabe Picasso
y que el niño no, claro, y que tiene conocimiento de los métodos artísticos, agrega la compañera Karina. En efecto, va por ahí. A ver, lo pongo como que en estos términos sencillos, igual si alguien quiere contribuir, adelante. Picasso tiene, de alguna manera en su mente, ¿no? Digámoslo así, en su conciencia, en lo que él sabe, algo de la historia del arte. O sea, sabe que lo que él está haciendo con esta corbata no es Courbet, no es Delacroix, no es David. Es algo distinto que de hecho Reta niega, ¿no? Ese tipo de construcción pictórica. Entonces, bueno, en efecto, entonces Danto dice, Picasso tiene conocimiento de la historia del arte y también en efecto de métodos artísticos, es decir, como que él sabe lo que está haciendo detrás de la corbata, no es nada más como que un mero ejercicio arbitrario, azaroso o la espontaneidad de un niño, ¿no? Que nada más agarra cosas ahí random, ¿no? Sí, bueno, hay una intención. Entonces, bueno, lo aterrizaría en eso. Hay una intención consciente clara en Picasso de lo que está haciendo, ¿no? Y eso es lo que no está en el niño. Conocimiento de la historia del arte y de métodos artísticos, ¿no? Ese puede ser, bueno, es un mero acto espontáneo, como que una conciencia infantil. Compañera Ilse apunta en el chat, también por la... ok, ahí está, lo voy a leer. También por la intención. Picasso tenía la intención de hacer una obra de arte y el niño no. En esos mismos términos, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, voy a leer la respuesta final de Danton y ya nada más acá coloco una última fórmula, ya para entrar con el capítulo 2. Dice Danton, lo que el niño ha realizado no es una obra de arte. Algo impide que entre en la congregación de las obras de arte con franquicia en la que la corbata de Picasso es fácilmente aceptada, aunque sin demasiado entusiasmo, ¿no? Ahí bastante irónico, como siempre, tanto. Entonces, bueno, podríamos decir, de alguna manera, el objeto de arte en Danton, más allá, digamos, de ser determinado objeto material, algo que se ve como una pintura, parece ser, yo lo pondría así, que debe haber algún tipo de conciencia. Eso implica igual este tema de la intención. O sea, como que debe haber una determinada conciencia, claro, de lo que el artista está haciendo, debe haber conocimiento técnico, histórico, etcétera. Y además, precisamente, la intención de hacer una obra de arte y no un mero objeto cotidiano o una mercancía. Es decir, que entonces lo que separa a un mero objeto de lo que es una obra de arte, en tanto, en gran medida tiene que ver con el hecho de que en el objeto de arte hay imbuida algo así como una cierta conciencia o intención artística. Yo lo dejaría en esos términos, ¿no? Sería como que el criterio de demarcación. En las obras de arte hay conciencia e intención artística, en los meros objetos cotidianos no, a pesar de que se vean exactamente igual. Supongo que eso también es importante. Personalmente, esto me suena bastante metafísico en el mejor de los términos, ¿no? Ya hemos marcado que solo los neopositivistas o los primeros filósofos analíticos estaban muy peleados, ¿no? Con la metafísica y precisamente este tipo de lenguaje sobre conciencia, intención, el yo, etcétera, ¿no? Entonces, como este Danton, después del fin del arte, es postpositivista, no tiene mayor problema ya con ese tipo de metafísica, ¿no? De hecho, más bien, acá este tema metafísico de la conciencia, la intención, es lo que nos lleva precisamente a demarcar entre objetos cotidianos y objetos artísticos. Ok, bueno, no sé si acá hay alguna pregunta, inquietud, algo sobre el experimento mental, ya para pasar al capítulo. ¿Todo bien? Bien, entonces, una cita de la página 44 sobre, digámoslo así, el contexto histórico, en este caso también económico, que está detrás de la tesis de la muerte del arte o el fin del arte. Seguimos trabajando sobre esta idea, que Danton está convencidísimo de que hacia 1964 en Nueva York ocurrió algo importantísimo a nivel de la historia del arte, que precisamente con el advenimiento del arte pop, la figura Warhol aquí como icónica, como que comienza una nueva y en tanto última etapa de la historia del arte, ¿no? El arte contemporáneo como arte hecho sobre la ausencia de narrativas legitimadoras, conceptos duros sobre el arte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que ganamos, y me parece en este capítulo, es un poco de material social e histórico alrededor de esta idea. 1964 como un momento importante
en la historia del arte. Se dice Danton, ¿no? A partir de lo que voy a leer. Este contexto, como de 1964 a 1984, fue muy fructífero en términos de producción artística y consumo del arte. O sea, como que de acá a 1984 hubo un montón de obras artísticas. El mercado del arte estaba repleto, había para todo el gusto del consumidor. O sea, que lo marca en un punto. O sea, como algo no esencial a la tesis del fin del arte, pero curiosamente interesante en términos políticos, ¿no? En este caso por el tema de la Guerra Fría y el colapso del bloque soviético. Entonces, bueno, ahorita vamos a aterrizar en esos puntos y, por supuesto, que se ve acá ya la importancia de la tesis 1984, ¿no? Lo que está en la siguiente página. Entonces, bueno, de la 44 recupero lo siguiente, dice Danton. Del mismo modo, hay una razón para suponer que siempre habrá un mercado del arte, con el tipo de alzas y bajas en la estimación individual, tan familiar a los estudiosos de la historia del gusto y de la moda. Entonces, bueno, de nuevo, esto sobre el hecho histórico, si se quiere así, del repunte del mercado del arte de 1964 a 1984. ¿Qué es tanto? Bueno, o sea, esto fue igual, como que un momento tal vez particular de la historia económica, o sea, en el mismo sentido que en algún momento, siglos atrás, hubo un repunte del mercado de los tulipanes en Holanda y luego ya no hubo tanto interés en los tulipanes, o regresó el interés en el mercado del tulipán como que a una base ahí ya constante. Entonces, como que dicen, bueno, o sea, acá hubo como que un gran repunte en el mercado del arte. Pero bueno, o sea, todos los mercados tienen sus alzas y sus bajas, no es acá fundamental, ¿no? Para hablar del fin del arte, el hecho de que en este horizonte histórico hubo un montón, ¿no? De producción y de interés en el arte contemporáneo. O sea, como que para Danton, Warhol es importante como que más a nivel conceptual o simbólico, ¿no? Podríamos decir. O sea, el hecho de que junto con Warhol hubiera un gran mercado del arte, me parece, dice Danton, esto es una contingencia económica, como lo fue igual el repunte del mercado de tulipán en Holanda siglos atrás. Bueno, página 45, igual elementos socioeconómicos e históricos. Dice Danton, lo que no ocurrió en 1984 fue el establecimiento de un estado político de los asuntos del mundo del modo predicho como inevitable en la novela 1984 de George Orwell. Entonces, bueno, hablemos un poco de 1984. ¿Recuerdan cómo va la historia, no? Igual, seguro tienen noticia o han leído la novela, ¿no? 1984 o alguna película por ahí. O sea, la idea es que 1948 Orwell está espantadísimo y muy horrorizado, ¿no? Con lo que ve en el contexto histórico, ¿no? Con lo que hay, digamos, en el mundo de la Segunda Guerra Mundial y lo que viene después, ¿no? La Guerra Fría y la patencia todavía fuerte del bloque soviético. O sea, como que Orwell en 1948 es muy pesimista a nivel histórico y político, como se ve en 1984 la novela. O sea, como que él teme que la humanidad arribe a un universo completamente totalitario, donde un partido único controla y domina la vida de todos los ciudadanos, como se ve en esa novela. Entonces, bueno, Orwell es ahí muy pesimista, está muy asustado, ¿no? Con lo que puede pasar políticamente en el mundo futuro, ¿no? Como si fuera a ganar el estalinismo, así como opción política única en el mundo. Eso Orwell, muy pesimista en 1948. Pero dice Danton, bueno, ya llegamos a 1984, el punto que había puesto en el tiempo, ¿no? Orwell como para su pesadilla apocalíptica. Y dice Danton, bueno, en realidad estamos en 1984 y no vivimos, eso dice Danton, ¿no? Dice, no vivimos en la pesadilla totalitaria de la novela de Orwell. De hecho, por lo que viene en el texto a continuación, dice Danton al contrario, del 84 al 89 en realidad se vivió el colapso del bloque soviético y en los años anteriores al 89, pues precisamente la apertura política y artística que tuvo la Unión Soviética hasta llegar a coger obras de Occidente, lo cual en la época, digamos, staliniana, incluso en la era Khrushchev, no se hubiera dado, o de hecho, en general, no se dio. Entonces, de nuevo, dice Danton, ya llegamos al 1984 real y no vivimos en una pesadilla totalitaria, dice al contrario, o sea, como que vemos con el futuro colapso, o con lo que se está dando de colapso de la Unión Soviética,
Soviética, que podemos llegar a un mundo futuro donde no hay luchas, ¿no? Entre capitalistas y comunistas, o entre facción A y facción B, a nivel completamente confrontado en lo político, sino que se puede llegar, después del colapso del mundo soviético, a un mundo político donde hay tolerancia entre estados, digamos, partidos políticos, facciones sociales, ideológicas, etcétera. Es decir, nos acercamos ahí a la tesis del fin de la historia de Danto, ¿no? O sea, fin de la historia en Danto es la ausencia de confrontaciones políticas irreconciliables entre capitalistas, comunistas, serbios y croatas, ¿no? O sea, como que fin de la historia para Danto implica tolerancia multicultural. Y es algo que él dice. En 1984 esto ya se veía venir, ¿no? Que cayeran precisamente estas confrontaciones ideológicas a muerte y la humanidad pues pudiera acercarse a una, digamos, dimensión histórica donde entre estados y, reitero, grupos sociales no haya conflictos a muerte. Eso es fin de la historia en Danto. Entonces, bueno, de nuevo, en 1964 está como que Danto ya intuyendo que viene el fin de la historia, ¿no? Que también implica el fin de los relatos de oposición radical entre grupos o facciones políticas. Es muy optimista, ¿no? Danto con su tesis del fin de la historia. Bueno, continúo, página 45. Otro punto relacionado. Dice Danto: la realidad política de 1989... Entonces cayeron los muros y la política europea tomó una dirección alejada de lo imaginable aún en la ficción de 1948. Era apenas discernible en el mundo de 1984, pero ese mundo era un lugar más tranquilo y menos amenazante. Entonces, acá está Danto muy optimista. Continúo, igual en el desarrollo del texto, cuando llegamos a Collere supongo que invoco de mi parte aspectos críticos, ¿no? Hacia este entendido optimista de Danto sobre el fin de la historia. En la página 46, acá viene el tema de la embajada estética que se marca cuando se intercambian obras, ¿no? Entre Occidente y la Unión Soviética, eso como un preámbulo, ¿no? A la como posible paz perpetua, ¿no? Que se imagina Danto, que puede venir después del colapso del bloque soviético. Entonces dice en la 46, en 1986, 40 obras impresionistas y postimpresionistas viajaron desde nuestra National Gallery a la entonces Unión Soviética. Y durante el mismo año, obras de calidad comparable, obras que nunca esperamos ver fuera de la Unión Soviética, sirvieron de embajadoras estéticas en los principales museos americanos. El gran hermano de Orwell pareció cada vez menos una posibilidad política y cada vez más una ficción inspirada en lo que en 1948 se concebía como históricamente inevitable. De nuevo, sigue el optimismo político de Danton alrededor de la apertura y después colapso del bloque soviético, que lo que puede venir precisamente de 1989 en adelante es muy prometedor, tanto en términos políticos como en términos estéticos, ¿no? Que se puedan tolerar, digamos, obras de otros horizontes ideológicos, históricos, etcétera, ¿no? Es lo que ve Danto como posibilidad, digamos, histórica interesante, como que en estos años. Página 46. Este fragmento me parece bastante fuerte, o sea, justo es sobre la idea de que Danto como que autoconsidera, o sea, él considera casi, ¿no? Que él viendo a Warhol en 1964 tuvo como que una experiencia histórica análoga a Petrarca en el Renacimiento, ¿no? O sea, como que de alguna manera primero no se sabía, ¿no? Que releyendo los griegos se iniciaba una nueva época histórica, ¿no? Eso lo supimos como que tiempo después. Pues como que lo mismo Danto, o sea, como que nadie se imaginaba en Nueva York, 1964, que con Warhol estaba comenzando una nueva época histórica, en este caso en la historia del arte. Como que dice Danto, de bueno, unos años después, viendo en retrospectiva precisamente este año y contexto, pues nos damos cuenta que en efecto ahí estaba ocurriendo algo esencial e importantísimo a nivel histórico. Básicamente acá estaba concluyendo la historia del arte, ¿no?
historia del arte en términos de ciertos relatos, ciertas normas para construir obras de arte, ¿no? O sea, igual que en 1964 no lo sabía ni siquiera Danton, que él viendo las obras de Warhol, pues estaba ante un acontecimiento, me parece verdaderamente histórico, ¿no? En la concepción de Danton. Pero ya años después, en retrospectiva, dice Danton, yo diría convencidísimo, pues nos damos cuenta que sí, aquí estaba concluyendo una etapa histórica larguísima y estaba comenzando en la misma medida un nuevo horizonte histórico, ¿no? Claro, que en tanto siempre, el hecho de que se hable de un nuevo horizonte histórico en el arte de acá hacia acá, implica, me parece tajantemente, también la tesis de que no va a haber de acá a acá una nueva etapa en la historia del arte. Es como decir, la historia del arte concluye acá y ya lo que viene de aquí a acá pues es pues sencillamente producción libre, ¿no? Libre de relatos, libre de ideologías, de confrontaciones políticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece sí, bastante monumental la pretensión teórica de Danton en esto, ¿no? Que él atestiguó un acontecimiento histórico. Bueno, a ver cómo lo dice él en sus propios términos. Dice: ¿quién enterado de que Petrarca ascendía al Mont Cemetux con una copia de San Agustín en su mano? Podría saber que el Renacimiento se iniciaba con ese suceso. ¿Quién al visitar la Galería Stable en la 74 East de Manhattan para ver los Warhol podría saber que el arte había empezado a acabar? Y a final de cuentas esa es la tesis fundamental. Aquí había comenzado el arte a acabar. De hecho, ya diríamos, con Danton en este tipo de textos, pues ya se da como que la recapitulación filosófica de este acontecimiento histórico. O sea, no escribió Danton su texto en este año, lo escribió después, como que ya entendiendo, ¿no? La magnitud de lo que él había visto en Manhattan en este año. Entonces, reitero, muy convencido Danton de esta tesis. ¿Alguna pregunta, comentario igual en todo momento, ¿no? Para que también participen. Página 48. Igual sigue Danton muy entusiasta. Más o menos a la mitad dice: en todo caso es coherente con la clausura del arte el que el arte pudiera seguir existiendo y por lo tanto debería haber aún suficiente arte sobre el cual escribir como crítico. Ya habíamos tocado esa idea, ¿no? Danton en ningún momento está diciendo, bueno, ya no va a haber obras de arte, que ya no se haga arte, veamos solo el arte del pasado o algo así. No, al contrario, en realidad, dice Danton, de aquí a acá, podemos esperar un montón, así, infinitud, digamos, de obras de arte. La cuestión es que precisamente, me parece, Danton al defender que en la ausencia de relatos legitimadores ya no hay restricciones o correas para los artistas, que por la ideología, que por el estilo, el compromiso existencial, eso es mucho de las vanguardias, ¿no? Mucho compromiso existencial, así durísimo. Dice Danton, bueno, quitando estas trabas o definiciones muy estrictas, ¿no? Para el arte y los artistas, como lo hemos dicho siempre, ¿no? El arte puede ser lo que sea, incluso objetos cotidianos. Encontré transfigurados. sobre definición de los Ok, eso es ir interrumpiendo acá la clase. Sí, entonces dice, bueno, no es que no vaya a haber obras de arte, al contrario, va a haber un montón de obras de arte, que precisamente si digerimos, ¿no? Esta tesis de la muerte del arte, de aquí a acá podemos ver toda la apertura, ¿no? Que se quiera en la producción, consumo, distribución, en el mercado del arte, ¿no? Entonces, bueno, esto lo defiende de una manera muy entusiasta. También dice, y de hecho, en la medida en que hay muchas obras de arte de acá a acá, pues obvio, también hay mucho trabajo para los críticos de arte. También dice, me parece, de manera bastante irónica en el texto, también para los profesores de arte, ¿no? Que muchos artistas, bien, como no tenían a lo mejor mucha oportunidad de crecimiento en el mercado del arte, optaron mejor por dar clases, ¿no? Sobre el arte. Tal vez está hablando Danton ahí sobre él mismo. Entonces, de nuevo, mucho arte acá, mucho trabajo entonces para los críticos de arte, para los curadores, para los profesores, historiadores del arte. Como que dice Danton, o sea, no hay que tener miedo, ¿no? Sobre la tesis del fin del arte. En realidad es una gran oportunidad de trabajo y de actividad social para todos, ¿no? Considera Danton que de hecho esto del fin del arte es una cuestión plenamente democrática, muy convencido en esto. Ok, bueno, de mi parte también agregan un poco lo que vamos a encontrar ya a continuación, que es básicamente el entendido que les embute Danton a Hegel, que Hegel con muerte del arte tampoco quería decir, ya no va a haber obras de arte, ¿no? Sino que sencillamente quiere decir, de acuerdo a Danton Hegel, que ya no va a haber como que una limitación política, metafísica o casi de ninguna índole
a lo que los artistas hagan o puedan hacer. Sí, en eso ya manifiesto un poco de mi parte reservas críticas, ¿no? Igual eso queda como horizonte para el balance crítico al final. Bueno, continúo. Si no hay alguna pregunta, inquietud, ejemplos, por ejemplo, que quieran ofrecer, ¿no? Página 49, dice Danton. En febrero de 1913, Malevich aseguró a Matyushin que la única dirección significativa para la pintura era el cubismo-futurismo. En 1922, los dadaístas de Berlín celebraron el fin de todo arte, excepto el Maschinenkunst de Tatlin. Y ese mismo año los artistas de Moscú declararon que la pintura de Caballete como tal, abstracta o figurativa, pertenecía a una sociedad históricamente caduca. ¿Que ¿De qué habla esto? ¿No? Definitivamente del horizonte histórico de las vanguardias. Que como ya habíamos visto, ¿no? Una estructura, digamos, lógica, ¿no? De todas las vanguardias, es que tienen un manifiesto legitimador que autoriza y desautoriza determinadas pautas estilísticas o materiales en la construcción de objetos artísticos, o que marca algún tipo de relación especial del artista con la sociedad, del artista con la política, el artista con el cosmos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dice Dante, o sea, curioso, ¿no? Me pasa casi no le podemos oponer mucho a Danton. Dice Danton, curioso que todos los sismos, o sea, de nuevo, tuvieron su manifiesto legitimador y en esa misma medida están como que muy convencidos, o sea, de que su manera, digamos, de hacer arte era la única, veintiúnica, definitiva para hacer obras de arte, ¿no? Que ya no habría más allá, si se quiere así, del arte futurista, del arte abstracto. Es decir, pues todas las vanguardias decían, bueno, mi arte está en la cúspide de la historia, lo que hacen otros artes igual no es del todo potente, etcétera, ¿no? O sea, como que cada ismo se cierra en sí mismo, defendiéndose como la última palabra, ¿no? A nivel de el arte. Y sí, en ese sentido, bueno, para Dante, ¿no? La propia historia del arte refuta ese entendido, ¿no? Porque artistas como lo vimos, ¿no? David Reed pueden ser abstractos, ¿no? Pueden hacer expresionismo abstracto en la mañana, arte contemporáneo, es decir, instalación, intervención por la tarde, y ¿por qué no? O sea, hacer arte neorrenacentista por la noche. Es decir, los propios artistas, como decir, de 1964 en adelante, pues dejaron de obedecer como que esas pautas rigoristas de los manifiestos y dejaron de estarse peleando, ¿no? Los artistas unos entre otros para ver quién tenía la mejor y última palabra a nivel como que de la metafísica y la política del arte, ¿no? Entonces, bueno, eso como un factum histórico. Hacia 1964, ese tipo de discurso, ¿no? El arte debe ser X, el arte no debe ser X, no debe estar en el mercado, debe tener esta inspiración cosmológica, política, etcétera. Dice Dante, de 1964 en adelante, esto desaparece. Por lo menos en Nueva York, ¿no? Eso sí, tal vez aterrizándolo un poco, ¿no? Geográficamente, ¿no? Pero en ese sentido, sí. Igual en Nueva York, ya para 1964, nadie seguía con estos programas rigoristas de las vanguardias. Bueno, sí, en ese mismo sentido, de la misma página. Declarar que el arte ha llegado a un fin significa que este tipo de crítica ya no es lícita. Ningún arte está ya enfrentado históricamente contra ningún otro tipo de arte. Ningún arte es más verdadero que otro, ni más falso históricamente que otro. De nuevo, en el horizonte de las vanguardias, y lo vimos con Kandinsky, ¿no? O sea, tiene sentido decir, bueno, una obra abstracta, hecha con una gran intención experimental, error de la forma, del color, etcétera, o de la expresión, de la necesidad interior, de todo eso, dice Kandinsky, eso es una obra de arte, ¿no? Pero si tenemos nada más como que una superficie pintada de adorno, para poner ahí en un lobby, en un cuarto de hotel, como que con Kandinsky es claro, bueno, ese objeto está muerto, ¿no? Ese objeto no palpita, no te transmite nada, es una más mercancía, ¿no? Para ornamentar, ¿no? Mientras que composición 7, 8, o sea, tienen como que otro tipo de diseño, intención y acceso, eso sí, en Kandinsky, ¿no? A esa realidad cósmica, invisible, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que ya no se da precisamente en este horizonte histórico, ¿no? De aquí a acá, como que defiende Danton, los artistas pues ya no están interesados en seguir X o Y pauta, ¿no? Ni en la política, ni en la metafísica,
ni nada. Sencillamente, los artistas son agentes sociales que hacen obras de arte y no hay nada en lo que se ve como el producto definitivo de lo que hace el artista que permita precisamente colocarlo arriba o abajo de otras obras de arte. Entonces, bueno, dos ejemplos claros que me parece ofrece Dante. O sea, decir, composición 8 y mero cuadro de hotel, ¿no? Es decir, hay una diferencia importantísima entre uno y otro. En las vanguardias habría sido posible manifestar esa diferencia. Después ya no. Y otro tipo, digamos, ahí también de demarcación. Sí, bueno, qué sé yo, una obra realista, por ejemplo, de Delacroix y un como que dibujito ahí como que en boceto, todo en comparación con el realismo, ¿no? Como que todo chafa, casi podríamos decir, ¿no? Se me ocurre algo así como Francis Bacon, ¿no? Nada más unos trazos ahí, como que medio da la ilusión de carne putrefacta, ¿no? O sea, no es arte realista, ese Francis Bacon a la manera de Rembrandt, Courbet y otros. Y decir, de bueno, uno es mejor que otro, ¿no? La ronda nocturna de Rembrandt y el Bacon, así como que nada más unos rayones, no está al nivel, ¿no? Del Rembrandt. Como que dice Danto, o sea, como que antes de 1964 discursivamente habría tenido sentido, o sea, decir gran Rembrandt y este Francis Bacon menor. Ya de aquí a acá, que ese tipo de discurso ya no es posible formular, ¿no? O por lo menos no con justicia histórica, siguiendo a Danto. Bueno, yo diría, suena sencillo, ¿no? Pero también las pretensiones teóricas son bastante fuertes. Sigue pendiente el balance crítico, ¿no? Ok, página 50, igual si no hay alguna pregunta, inquietud, ejemplos, ¿no? También que quieran dar. Dice Danto, precisamente sobre el tema de los manifiestos. Cada uno de los movimientos se orientó por una percepción de la verdad filosófica del arte. El arte es esencialmente X y todo lo que no sea X no es o no es esencialmente arte. Así cada uno de los movimientos vio su arte en términos de un relato de recuperación, descubrimiento o revelación de una verdad que había estado perdida o solo apenas reconocida. O sea, no, manifiestos muy autoconvencidos y los artistas también alrededor de que su arte y solo su arte es la cúspide de la pirámide social, histórica o la mejor manera de construir arte en relación a otras. Eso caracteriza a los manifiestos. Arte contemporáneo, de inicio acá, esa es la fórmula más clara me parece que ofrece Danton, es arte que ya está hecho sin el apoyo de manifiestos o sin la confianza o creencia en ellos, ¿no? De nuevo, como para marcar que esto define el arte, en grande es una cuestión lógica, o sea, no tiene que ver con el mercado del arte, con que hubiera mucho arte acá, y eso lleva a gente como Danton a decir, bueno, pues el arte ya llegó a su fin, etcétera, etcétera. Dice, no, o sea, como que con la conciencia de que no hay justificación filosófica para los manifiestos de los modernismos, o sea, como que con esa conciencia ya inicia de facto, ¿no? El fin del arte, o ya el arte producto de esta conciencia es arte después del fin del arte. Dice Dante en la 51, el modernismo es sobre todo la era de los manifiestos. Es propio del momento posthistórico de la historia del arte el ser inmune a los manifiestos y requerir otra práctica crítica. Sí, de nuevo, le está fuerte, pero me parece, siendo benévolos, se puede sostener a nivel histórico, reitero, sobre todo para Nueva York. O sea, de Nueva York, en Nueva York, de acá para acá, los artistas ya no siguen, producen, creen en manifiestos. De hecho, en general, tienden a rechazarlos o a burlarse de ellos, ¿no? Esto en lo que escribe Warhol alrededor de su propia producción es muy claro, ¿no? Él llega a decir de, bueno, que me critican que porque hago mercancías, que porque hago dinero con el arte, que porque lo que yo hago no es distinto de lo que hacen los diseñadores en la empresa Coca-Cola, etcétera. Dice Danto así frontalmente, pues qué, ¿no? O sea, como que qué ley cósmica hay, dice Warhol, que me impida, ¿no? Ser un empresario del arte, hacer dinero con el arte, hacer lo mismo que los diseñadores, ¿no? Dice tanto, bueno, si me dicen que hago lo mismo que los diseñadores, pues no hay problema, ¿no? Tampoco hay que decir, bueno, lo que hacen los diseñadores no es de la calidad de lo que hace un artista, ¿no? En realidad es más básicamente así. Empresario del arte, artista y diseñador gráfico se vuelven casi un horizonte único, ¿no? Por lo menos desde esta perspectiva filosófica, o Warhol así lo manifiesta.
Página 52, otra cita. Sí, y también me parece que esta cita se sostiene a nivel histórico, en el sentido de lo que acabo de manifestar. Dice Danton, los manifiestos de los movimientos del siglo XX tuvieron pocos años de vida, o incluso pocos meses, como en el caso del fauvismo. Sí, vamos a preguntar de nuevo históricamente, bueno, ¿y cuántos años, décadas duraron los manifiestos, no? Porque es, bueno, igual el arte griego, el arte del Renacimiento, pues tuvo una cierta duración de siglos, o ello como que de varias décadas, ¿no? Como que en comparación, eso sí, a nivel histórico, los sismos y sus manifiestos duran poquito, incluso a veces los artistas llegan a abandonar ahí lo que estaban defendiendo antes. O sea, en pocas palabras, como factum histórico sí se sostiene la tesis. Los manifiestos de las vanguardias fueron de poca duración, o sea, como que tal vez 10, 20 años y luego pues ya nadie sigue el programa, o vamos a ponerlo así, ¿no? Pues de repente gente como Breton y Marinetti pues se muere, ¿no? Y ya lo que ellos defendieron en el manifiesto pues nadie lo está llevando como batuta así en un sentido fuertísimo, ¿no? Sino que más bien como que reitero, en Nueva York, los artistas acaban en el entendido. De sí, o sea, puedo hacer surrealismo en la mañana, futurismo en la tarde y hay instalaciones en la noche, ¿no? Eso implica, a final de cuentas, pues ya no darle la palabra al manifiesto futurista o al manifiesto surrealista o a ningún manifiesto, ¿no? O sea, hasta acá me parece Danton se sostiene en hechos históricos. ¿Alguna pregunta o comentario? Una pequeñita observación tal vez como para contrastar con México. Igual esto lo tendré que investigar mucho más, ¿no? Pero es una intuición que se me ocurre a partir de lo que he escuchado ahí en ponencias, ¿no? O hablando con especialistas. Yo recuerdo, por ejemplo, en México se habla de un manifiesto estridentista, que sí sería, digamos, como que de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que ahí están, interesantemente, ¿no? Radicales literarios como Efraín Huerta y compañía, es decir, nada que ver con Octavio Paz y esa gente, ¿no? Entonces, bueno, sí, hubo un manifiesto estridentista en México, ¿no? Y había artistas que se sumaban a cierta pauta, pero en términos presentes, podría preguntar, bueno, ¿quién todavía trabaja, escribe con una creencia fuerte en el manifiesto estridentista? O incluso, esto puede sonar feo, ¿no? Pero ahí va. Estudiantes de literatura o de alguna licenciatura en artes sabrán o les enseñarán, ¿no? De Efraín Huerta o del manifiesto estridentista. Me temo que tal vez en gran medida no, y aún así se produce literatura, novela, arte, ¿no? Sin la base del manifiesto estridentista. Entonces, bueno, eso es un poco como mi intuición sobre el arte contemporáneo en México, o en todo caso, ¿no? Acá Orozco, nuestro caso prototípico, ¿no? De artista legitimado, con becas, etcétera, internacional, que se visibiliza en Nueva York, todo eso. O sea, sí, Orozco necesita o sigue algún manifiesto, como el manifiesto estridentista para producir arte, definitivamente no, o sea, lo que él produce está hecho sin ningún tipo, me parece así, de orientación metafísica, ideológica, específica. Bueno, pues es la fórmula literal de arte contemporáneo o arte después del fin del arte en Danton. Entonces, bueno, es un poco sobre material regional. Hasta donde yo veo, sí, de momento tampoco se podría considerar que siguen viviendo los sismos o los manifiestos de vanguardia en el arte de nuestro país. Ok. Continúo, igual, si no hay alguna pregunta, inquietud, os reitero ejemplos ahí que quieran dar. Ahorita en lo que más me he demorado para ilustrar arte contemporáneo en México es Orozco, pero puede haber otros ejemplos, ¿no? De hecho, ya al final de la sesión pasada, Diego mostró lo que es la tarea para este módulo de Danton, que es la interpretación de la obra Baco con Tonayán de Diego Pérez. Bueno, de hecho, Diego, si estás por ahí, a ver si puedes volver a mostrar Baco con Tonayán en tu fondo de pantalla, igual para que todos lo puedan ver, ¿no? Si no lo llegaron a ver la sesión pasada. Porque en ese sentido, tanto Orozco, ¿no? Gabriel Orozco, como Diego Pérez, de acuerdo a la concepción de Danton, son artistas contemporáneos. Y también, yo diría, o sea, de lo que produce Diego Pérez, pues tampoco se ve de ninguna manera que provenga de un manifiesto, ¿no? Sino más bien es como la idea del arte contemporáneo, de apropiarse, intervenir, así como que bien free style. Bueno, página 53 entonces. Ok. Dice al final Danton, pero desde que cada manifiesto apareció como otro esfuerzo por definir filosóficamente al arte, ¿cuán diferente es lo que sucedió de lo que Hegel dijo que iba a suceder?
Es lo que les comentaba sobre la pregunta, ¿qué tan buen lector de Hegel será Danton? O sea, en última instancia está diciendo Danton. Hegel, con sus lecciones de estética, cuando está diciendo, pues el arte, ahora más bien, eso lo está diciendo en 1828-29. Dice, bueno, el arte en realidad ahora, más que llevarnos a una contemplación extática o a ponernos de rodillas, dice, nos lleva a pensar qué es el arte, cuál es su historia, cuáles son sus formas, sus contenidos. Como que dice Danton, para Hegel, muerte del arte significaba sencillamente que más que venerar a las obras de arte, ahora vamos a reflexionar racional, filosóficamente sobre ellas. Hasta hay un entendido sencillo, ¿no? Sobre esa tesis en Hegel. Hasta ahí, personalmente, yo no vería mayor problema. O sea, que si Hegel quiere decir, bueno, el arte es cosa del pasado, ahora más bien vamos a pensar qué es el arte, cuál es el concepto del arte y cuál es su historia. Sí, yo diría, sin mayor problema, en efecto quiere decir Hegel eso, ¿no? En sus lecciones de estética. Solo agregaría, ya para poner un poco de material crítico, que Hegel sí defiende tajantemente en su estética, en la misma medida que te está diciendo, ahora vamos a pensar el arte, vamos a historizarlo, etcétera. Sí dice muy tajantemente, el arte está hecho para los humanos. El arte está hecho para el ánimo del receptor. Tiene una fórmula bien metafórica al respecto de esto en alguna de sus lecciones de estética. Ahí dice Hegel, el arte debe verse como un monstruo mitológico griego, ahorita no me acuerdo el nombre, pero que el monstruo mitológico griego pues era una criatura que tenía 1000 ojos. Eso puede ser medio espeluznante, ¿no? Una cosa ahí medio amorfa con 1000 ojos, ¿no? Pero lo que quiere decir es Hegel, lo que quiere decir Hegel es, bueno, ante una obra de arte debes sentirte apelado, ¿no? De alguna manera debes sentirte como que frente a un objeto vivo que busca transmitirte un mensaje, decirte algo. En Hegel esa sería, digamos, la diferencia, ¿no? Entre un objeto cotidiano, no sé, como un plumón, y una obra de Rembrandt, obvio también de Picasso, de Francis Bacon, ¿no? Que en las obras de arte de Hegel nos sentimos apelados, pues como ser observados por una criatura de 1000 ojos, ¿no? O sea, debe haber alguna conexión vital, pues, entre la obra y la conciencia del receptor. Eso en Hegel. Como para sospechar tal vez un poco, ¿no? De que objetos cotidianos como los plumones o las cajas de jabón, siendo estrictos en Hegel, merezcan ser consideradas como obra de arte, ¿no? Por eso acá lo que ya se había colocado, ahí se los pongo, la caricatura, al final del texto, o sea, le muestra tanto a Hegel la caja brillo y Hegel ahí se ve como que medio escéptico, ¿no? Eso sí me parece una intuición bastante interesante. O sea, de nuevo, como que Hegel pide en el objeto artístico una apelación. O sea, que el objeto de alguna manera pueda apelar al ánimo, el espíritu del receptor. Y además, el hecho de que justo para que el artista pueda apelar al receptor, tiene que trabajar sobre tu materia, aunque sea arte experimental, digamos como el de las vanguardias o Bacon, ¿no? El artista debe esforzarse en sus medios, en el trabajo de sus medios para transmitir un mensaje. O sea, me parece ese concepto de arte igual en Hegel sí puede abarcar sin mayor problema las vanguardias, a Diego Pérez con su Baco con Tonayán, pero tanto así como ya objetos que se ven exactamente igual que los cotidianos. Yo personalmente tengo mis reservas, ¿no? Siento que igual la estética de Hegel llevaría más como que este entendido, por lo menos socarrón, ¿no? De, bueno, esto es obra de arte o no. Bueno, eso me parte un par ahí de ideas como para complementar. ¿Alguna pregunta igual ahí sobre Hegel, Danton? De mi parte, continúo, página 55. Aquí viene el factor Kolleve. Dice Hegel en una cita. De algún modo la tesis de Kolleve parece insensata. Después de Jena pasaron muchas cosas. La guerra civil norteamericana, las 2 guerras mundiales, el ascenso y la caída del comunismo. Pero estas, insistía Kolleve, solo fueron acciones para el establecimiento de la libertad universal. Un proceso que finalmente introdujo a África en la historia del mundo. Lo que otros verían como una refutación aplastante, Kolleve lo vio en cambio como una confirmación masiva de la realización de la libertad, como la fuerza conductora de la historia en las instituciones humanas. Ok,
Hasta ahí la cita. Ahora me demoro un poco en un desglose crítico al respecto, precisamente de Kolleve y su tesis sobre el fin de la historia. Acá, por ejemplo, se me preguntaría si en algún curso han llevado Kolleve, sobre todo en este texto. Lo tengo en la mano afortunadamente, de hecho lo voy a agarrar. El texto Introducción a la lectura de Hegel. Es un clásico. No, por eso me pregunto igual si lo han trabajado en algún curso, porque la idea es, Kolleve, con estas lecciones, o sea, el libro es producto de lecciones que impartió Kolleve hacia 1930 en Francia, ¿no? Que Kolleve lleva Hegel a Francia. Básicamente esa es la idea. Donde no había estudios hegelianos en Francia, hacia 1930, llega Kolleve, da cursos muy concurridos, muy queridos, y básicamente con eso inaugura Kolleve el hegelianismo francés, de lo cual vemos todavía algunos frutos, ¿no? Asistentes a las lecciones de Kolleve, por ejemplo, fueron Bataille, Lacan, Derrida y Hippolyte, es decir, gente muy potente en la filosofía francesa a nivel de fenomenología, de psicoanálisis y de postestructuralismo. Y bueno, todo eso, básicamente así, pues se lo debemos a Kolleve y los cursos que impartió ahí en Francia. Bueno, aquí viene todo esto. Yo diría, sí se habla acá, básicamente, del fin de la historia a partir de Hegel. O sea, como que Kolleve acá, digamos, le da la razón a Hegel alrededor de la tesis de que con el Estado moderno ya se ha llegado a un punto suficiente, tanto de conciencia de la libertad como de realización efectiva de la libertad en la historia o en instituciones políticas, ¿no? Digamos que Hegel está pensando, por ejemplo, o sea, en códigos legislativos como el Código Napoleón o los códigos, digamos, institucionales que se derivan de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, como que el mundo de instituciones posteriores a la Revolución Francesa, que garantizan libertad de pensamiento, libertad económica, libertad política, ¿no? O sea, a final de cuentas, como que un modelo de Estado constitucional, que es un Estado de derecho y un Estado de bienestar. O sea, como que dice Hegel, sobre todo, digamos, en la fenomenología del espíritu, al llegar a este mundo moderno, con este Estado constitucional que garantiza libertad de pensamiento, de expresión, de acción económica, de participación política, etcétera. O sea, cuando llegamos a ese universo institucional, ya entendemos lo que es la libertad humana y ya tenemos las condiciones materiales, como estas instituciones, para que exista libertad tendencialmente, ¿no? Para todos los ciudadanos que viven en este Estado y también tendencialmente para toda la humanidad. Digamos, eso es un poco, digamos, fin de la historia en Hegel, en la fenomenología del espíritu. En el mundo moderno, dice Hegel, llegamos a la conciencia de la libertad, el hombre es libre, no debe ser esclavo ni siervo, y además tenemos códigos políticos, como la Constitución francesa en el Código Napoleón, que te garantiza este derecho a la vida, la propiedad, al cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, eso Hegel. Kolleve, curiosamente, es muy entusiasta con esa idea de Hegel todavía hacia 1930. Supongo parece la cosa va así. Precisamente Kolleve viendo, o sea, cómo va precisamente el desarrollo de la política mundial, en el ascenso del fascismo, en la patencia del estalinismo en la Unión Soviética. O sea, como que considera Kolleve que estas ideas de Hegel sobre la libertad de pensamiento, la libertad del cuerpo, la libertad de acción económica, etcétera, son buenas. O sea, que a final de cuentas la humanidad, trabajando como que en ese sentido, estaría mejor, ¿no? Que en el mundo feudal o que en una política totalitaria como la política nazi, ¿no? Bueno, Kolleve, o sea, entre los nazis y Hegel, pues por supuesto Hegel, o sea, Hegel es el filósofo de la libertad por excelencia, ¿no? Los nazis son nada más ahí destructores de vida humana o de vida en general. Bueno, espero que esto suene llamativo y tal vez hasta escandaloso, ¿no? Porque en general a la vez estamos acostumbrados a escuchar sobre un Hegel, digamos, como que defensor del Estado prusiano, excesivamente racionalista, logocéntrico, etcétera, ¿no? Y en contraposición, Kolleve, hacia 1930, está defendiendo a capa y espada la filosofía hegeliana. O sea, de hecho, estas lecciones o este texto se puede entender como una defensa y legitimación total
de la filosofía y sobre todo de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Un poco ahí como que de reseña de mi parte de lo que va este texto. Una última idea, porque lo que trato de resaltar es que a final de cuentas Kolleve y Danton, con el fin de la historia y su lectura de Hegel, no quieren decir lo mismo. En última instancia, para Kolleve, ya para cerrar esta parte, igual si hay alguna pregunta, adelante. Para Kolleve, en última instancia, aunque esto lo declara en 1968, ¿no? O sea, casi 30 años después de que estaba enseñando esto. Con que 1968 dice Kolleve, no me retracto de mi defensa tajante, casi absoluta, vamos a decir, mi defensa absoluta de Hegel, de la fenomenología. Dice Kolleve, no me retracto, ¿no? Pero ese Kolleve también, y eso está muy feo, ¿no? Me parece. Lo que quiero decir, dice Kolleve, con el fin de la historia, es básicamente equivalente a algo así como lo que ahora caracterizamos como McDonaldización de la cultura, ¿no? Ahorita eso sí, la cita no la tengo a la mano, pero por ahí en 1968 dice Kolleve, a dónde va el mundo, no de aquí a ahora, ¿no? O como se puede entender el fin de la historia, es básicamente como el triunfo de la sociedad consumista norteamericana. Lo que caracteriza a Kolleve, por ejemplo, que ocurre en la Unión Soviética es básicamente el acercamiento tendencial a una economía de producción masiva y de consumo masivo, así como que en un sentido muy cerrado, a la manera, reitero, ¿no? Como que de estas caricaturas que actualmente hacemos del capitalismo, siendo algo así como McDonald's, Cinépolis, Netflix, gyms, es decir, una cosa así casi realmente pesadillesca, ¿no? O sea, como que totalitarismo, no 1984, sino más bien como mundo feliz. A eso creo que lo puedo concluir en eso. Para 1968, dice Kolleve, sí estamos en el fin de la historia, o sea, ya no va a haber como que nuevos acontecimientos históricos, ¿no? Pero a dónde va, precisamente la política mundial es básicamente como a mundo feliz, o sea, un mundo de animales consumistas estupidizados todo el tiempo por mercancías o por zona. Ese es el fin de la historia para Kolleve, en última instancia. El triunfo de la modernidad capitalista gringa, consumista, la McDonaldización de la humanidad. Eso es fin de la historia para Kolleve, en última instancia. No es nada optimista, si se dan cuenta, suena bastante pesimista, incluso lo han llegado a caracterizar, ahorita en las lecturas que estoy haciendo, como no irónico, ¿no? Sino más bien como cínico, ¿no? Supongo que en Hegel habría como que más ironía al respecto. O sea, Kolleve está diciendo, fin de la historia, sí, pero esto implica la McDonaldización de la humanidad, nada agradable. Ok, bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario ahí, porque de regreso a Danton, Danton sobre la tesis, bueno, como que Danton dice, bueno, no estamos en ese fin de la historia del que habla Kolleve, ¿no? Ni en ese optimismo como napoleónico, ni en lo que realmente considera Kolleve, ¿no? Que es fin de la historia, ¿no? La McDonaldización de la humanidad. Danton dice, o sea, fin de la historia en realidad es fin de conflictos, guerras, aniquilación entre grupos humanos. O sea, para Danton, el fin de la historia es el arribo a una época en la cual la humanidad puede convivir a nivel de estados, a nivel de grupos políticos, sin estarse matando unos a otros. O sea, como que la prehistoria, en esta filosofía de la historia de Danton, sí es eso, ¿no? Igual, mucha lucha encarnizada, los serbios matan a los croatas, etcétera, ¿no? Impresionante. De 1989 en adelante, lo que veremos, eso considera, ¿no? Es que desaparezcan estos conflictos étnicos, ideológicos, y nos acerquemos a una dimensión histórica donde la humanidad puede coexistir pacíficamente en la Tierra. Eso es fin de la historia para Danton. Es decir, él es optimista con el fin de la historia. Nos está invitando a verlo, de hecho, de manera muy entusiasta. Sí, eso ya invito, obviamente, ¿no? Aquí a balances críticos. Si hay preguntas, comentarios, adelante. Continúo de la misma página 55. Dice Danton. Las obras impresionistas son estéticamente placenteras, lo que en parte explica por qué son hondamente admiradas por personas que no son especialmente partidarias del arte de vanguardia y también por qué son tan caras. Nos recuerdan que escandalizaron a los críticos y son al mismo tiempo tan placenteras que dan a aquellos que las coleccionan un terrible sentido de superioridad intelectual y crítica. De nuevo, o sea, la cuestión sería aquí precisamente marcar una transición histórica
entre este contexto de las vanguardias y lo que viene después. A lo mejor acá en términos sociológicos, históricos, el después de las vanguardias está marcado por el hecho de que los artistas y el mercado del arte ya no creen en la patencia de relatos legitimadores o de restricciones a la productividad de los artistas, ¿no? O sea, como para siempre resaltar, o sea, que en Danto, en efecto, de acá para acá, comienza un nuevo horizonte histórico y que esto es todo lo, digamos, democrático, tolerante que se quiera. Que por cierto, sí, de la misma página ya viene esta cita, que me da ocasión para plantear el siguiente tema. Ya comenté un poco, ¿no? ¿Qué tan buen lector de Hegel y de Kolleve es Danto? Yo diría de Hegel no tan mal, ¿no? Le falta a Danto, sí, un montón de conocimiento del sistema, pero como interpreta la estética, no va del todo mal, me parece, ¿no? Me parece eso sí, que Danto es demasiado benévolo con todo el arte contemporáneo, mientras que yo diría con Hegel podríamos ser benévolo con parte del arte contemporáneo, pero yo diría, por lo menos personalmente, definitivamente no con todo, ¿no? O no tan entusiastamente como lo defiende Danto. Ok, y de Kolleve sí diría, no, le falta mucho a Danto, ¿no? Si hubiera leído más a detalle Kolleve, habría tenido que tocar este tema de la McDonaldización de la cultura y nunca lo hizo. La siguiente de mi parte es, ¿qué tan buen lector de Marx es Danto? Ahorita voy a las citas y ahí voy desglosando más. Pero sí, de inicio marcaría, no es un buen lector de Marx, porque precisamente acá lo que parece evidenciar es más como que una lectura muy superficial del manifiesto comunista, ¿no? De conveniente tanto Marx y el comunismo, definitivamente, yo personalmente diría, está chafísima, muy superficial. Tan superficial, pone acá un apunte. Como este Peterson, que debatió con Zizek, pésimo teórico, ¿no? Tampoco es ahí para darle ahí todas las palmas del mundo a Zizek, pero en ese debate, igual lo recomiendo, ¿no? Por morbo, por lo menos, un poquito también ahí por debates contemporáneos, ¿no? Porque Peterson, sobre la base de una lectura también muy chafa del manifiesto comunista, le dice a Zizek, oye, es que metodológicamente el texto es malo, no hay experimentos, es nada más como un ensayo adolescente, así dice Peterson. Ahí uno dice, bueno, pues que este Peterson no leyó El Capital, no leyó La Guerra Civil en Francia, las notas antropológicas, es decir, o sea, su conocimiento de Marx se reduce al manifiesto comunista, eso sí, sería como nivel intelectual de adolescente de preparatoria, ¿no? Ahí Peterson, pero Danto me parece, está en ese mismo nivel muy bajo como lector de Marx. Sí, eso lo tenía que marcar. Ahora vienen después más desgloses. Página 55 al final. El mero hecho de que el comunismo haya acabado como movimiento histórico mundial no implica que no haya comunistas en el mundo. Aún hay monárquicos en Francia, nazis en Skokie, Illinois, y comunistas en las junglas de América del Sur. Sí, bueno, ahí el fragmento habla por sí mismo. O sea, como parte de la tesis del fin de la historia y el fin del arte, considera Danto, a mí me parece de manera completamente errónea, ¿no? Por lo menos, que ya no hay precisamente viabilidad ni en, digamos, las tesis de Marx por sí mismas, ni en la creencia en ellas, ¿no? O sea, como que dice Danto, de bueno, sí, acá se defiende, ¿no? Que va a haber un montón de tolerancia multicultural y democracia parlamentaria para todos y eso va a estar muy chévere, ¿no? Dice Danto. Y dice, bueno, oye, pero pues no hay zapatistas, qué sé yo, no hay algún tipo ahí como que de facción no democrática, no multiculturalista, como que dice Danto, sí, pero son ahí nada más unos pobres loquitos, ¿no? En la selva o unos neonazis, ¿no? Ahí en Perú, en Alemania, ¿no? En algún lugar, ¿no? Como dice Danto, bueno, sí, unos pocos loquitos, ¿no? Defendiendo todavía fuertemente esas creencias en estos, digamos, paradigmas políticos, para Danto, muy cerrados y discriminatorios, de manera que como que no desconfía en que la tendencia más grande o la tendencia global en el mundo es más bien precisamente al acercamiento a una política de tolerancia total entre ideas, facciones, colores de piel, religiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como que queda entonces relegado al margen para Danto, y acá me parece, si no, por lo menos yo no le puedo dar la razón,
precisamente como que procesos comunistas, o sea, en un sentido fuerte, no son nomás un grupito ahí aislado de guerrilleros en la selva, sino más bien así como que regiones más autónomas, ¿no? Como las regiones zapatistas. O sea, siento que Danto es demasiado eurocentrista, colonialista en eso, y es completamente ciego, precisamente a luchas anticoloniales, luchas anticapitalistas, luchas por el territorio que había, digamos, en su época y sigue habiendo a la fecha, y a la manera en que argumenta Danto sencillamente pues es ciego, completamente ciego a esas luchas y su legitimidad política. Un error de Danto, ¿no? Yo lo marcaría personalmente así. Y segundo error, al error precisamente de la filosofía de la historia. El hecho de que Danto precisamente considera que ya con el colapso de la URSS no hay problema, ¿no? A nivel mundial, a nivel político, en el sentido de que ya no hay un como caldo de cultivo para que haya totalitarismo, ¿no? A la manera de 1984. O sea, como que Danto es ciego, lo voy a poner así. Danto es ciego a la idea de que alguien como Trump o Bolsonaro pueda democráticamente ser elegido en un estado, precisamente a su vez, colonialista, militarista, capitalista, obviamente por lo mismo, como que no ve precisamente una posibilidad que ahorita se está dando por todos lados. O sea, el hecho de que regresemos a algo así, ¿no? Como al totalitarismo de la época nazi, pero con el revestimiento de una sociedad libre, democrática, como la gringa. En una sola palabra, ¿no? A ver si acá hay alguna idea como para comentar o polemizar. A Danto no se le ocurre de ninguna manera que Estados Unidos pueda devenir un estado totalitario tan destructivo y tan sanguinario como el estado nazi. O sea, como que en realidad cada Danto defiende. Sí, si todo el mundo se parece a Estados Unidos y Nueva York, pues bien padre, ¿no? No se va a pelear el A con el B y todos vamos a poder vivir en un territorio común. Eso cree Danto. De nuevo, no intuye la posibilidad de que a futuro, es decir, como que en nuestros días, pueda darse un regreso del totalitarismo, precisamente dirigido por el modelo de Estado norteamericano y todas esas instituciones parlamentarias, supuestamente multiculturalistas, tolerantes, etc. Una tercera idea, por cierto, igual, en lo que alguien se anima a participar. Lo pondré de mi parte como un tercer error de Danto. Considerar que el multiculturalismo es una buena opción política. Es decir, no discriminemos, ¿no? Ni por religión, ideología, política, color de piel, preferencias sexuales, gustos personales, lo que quieras. O sea, aceptémonos entre todos a pesar de las diferencias. En apariencia suena bien. O sea, en realidad este programa lo defienden, vaya, no solo un filósofo analítico como Danto, sino filósofos pues estructuralistas, vaya, como Rancière, y otros, ¿no? Precisamente como que de esta línea multiculturalista. Yo diría, precisamente en un sentido crítico, se podría apuntar. Esto precisamente lo hace mucho Zizek, y en general yo diría, a esto llegaríamos en una concepción marxista de la realidad, o por lo menos en una aplicación de Marx, como lo hace la teoría crítica, o como lo vimos en Benjamin, ¿no? Es decir, bueno, no será más bien precisamente el multiculturalismo, o sea, la venta, como si fuera un producto de mercado, ¿no? De esta idea. Tolerémonos entre todos a pesar de las diferencias y así viviremos en un mundo más pacífico y feliz. O sea, de nuevo, dicen Zizek y otros marxistas contemporáneos. Pues no será esa misma idea, precisamente la de tolerémonos todos, a pesar de las diferencias, la que precisamente marque y legitime una política totalitaria como la de los gringos, o para el caso también la Unión Europea, que es un cómplice ahí de la destrucción de Siria y de la opresión colonial del primer mundo hacia el tercer mundo. Como para hacer una idea ahí crítica hacia el multiculturalismo, en este caso de Danto. Con Zizek, Marx y marxismos contemporáneos, llegamos más bien a la conclusión. ¿No será más bien que el multiculturalismo es un arma ideológica más de la burguesía, precisamente para justificar políticas colonialistas, totalitarias, explotadoras, destructivas, etcétera, etcétera? O sea, precisamente de hecho en el debate de Zizek-Peterson esto se formula. Yo ahí me pongo completamente del lado de Zizek. Ok. Preguntas, comentarios. Igual seguimos con estos temas. Precisamente acá la idea era ampliar la tesis de El fin del arte de Danto con elementos históricos y políticos. Así que todavía tenemos acá tela de dónde cortar. Página 56 igual, dice Danto. No obstante, el verdadero descubrimiento filosófico, creo, es que no hay un arte más verdadero que otro, y que el arte no debe ser de una sola manera.
Todo arte es igual e indiferentemente arte. Bueno, ¿qué es fin del arte en Danto? ¿Cómo será el arte después del fin del arte? Ahí queda muy claro. Bueno, igual en ese sentido, regreso a los ejemplos igual que he manifestado. De nuevo, igual si alguien quiere poner algún ejemplo, adelante. Entonces, bueno, si dices caja brillo, ok, se ve exactamente igual que una caja de jabón en el supermercado, sí, pero no hay problema, ¿no? Hay conciencia, hay interacción artística. Dice Danto, por supuesto que caja brillo es un objeto artístico. En México, de nuevo, la aplicación sería en arte contemporáneo, alguien como Gabriel Orozco. O sea, en los ejemplos así hasta más caricaturizados que se han discutido, ¿no? Caja de zapatos con rata muerta, balón desinflado, montón de basura. Así es mucho, yo obviamente no todo, ¿no? Pero gran parte de la obra de Orozco es así. ¿Qué podemos ponerle como pero? ¿O qué le podemos criticar a Orozco por hacer obras, ¿no? Con bolsas de basura y cosas así. Yo diría desde Danto, nada, porque precisamente se invita a pensar con arte contemporáneo, después de fin del arte, en no discriminar obras de arte por cómo se ven, por qué inspiración ideológica pueden tener detrás, etcétera. Yo diría, Danto va en serio con esta tesis de todo se vale en el arte contemporáneo. Digamos, si la tomamos como válida, definitivamente no podemos y no debemos discriminar a ninguna obra de arte, incluyendo las cubetas con agua, de las cuales se burló Avelina Lesper. Lo mismo la obra que rompió Avelina Lesper, que era un cristal con unos objetos ahí random, ¿no? En medio, que llegó Avelina Lesper, la tocó y se rompió y causó como siempre ahí un escándalo. Con Danto, definitivamente diríamos de, bueno, hay que tolerar esa obra, aunque no te guste, no sé, ver un cristal ahí con objetos incrustados. Yo decía, seguro era bastante simplón, ¿no? Pero con Danto, así definitivamente llegamos a la idea, pero no es para romperla, ¿no? O sea, si no te gusta, pues vete a otra galería, haz tu propia obra, o critícala, ¿no? Y públicalo, pero pues tolérala, ¿no? Déjala hacer, no la rompas. Como que con Danto, o sea, como que más allá de que pues un daño a propiedad, o sea, creo que le estaban demandando a Avelina Lesper por 20,000 pesos, ¿no? Algo así. Con el caso de Danto, es decir, más allá, ¿no? De que hubo una infracción jurídica, ¿no? Donde se lesionó la propiedad de alguien, y eso no debe ser, debe haber un castigo, resarcimiento del daño, en un sentido jurídico, institucional, sí. Pero con Danto, más bien, podemos decir, bueno, no solo fue como que una infracción jurídica a la propiedad privada de alguien o al museo, sino una infracción filosófica, ¿no? Después del fin del arte, me parece, dice Danto, no debemos discriminar a las obras y los artistas, ¿no? Ni siquiera esos ejemplos. Otro de Orozco, igual acá para dar un par de ilustraciones. El Oxxo, seguro escucharon de ese Oxxo, ¿no? Yo no lo pude ir a ver, pero la idea era eso, la reconstrucción de un Oxxo, exactamente igual como los Oxxos, ¿no? Con las mercancías ahí, los refris, hasta donde recuerdo con el añadido, ¿no? De que creo que podías comprar algún producto ahí y llevaba esto un sello del artista, o sea, eso te va sobre la idea de qué hace diferente al Oxxo de acá de la esquina, al Oxxo que hizo Orozco, pues sí, como ya lo dijeron acá, muy claro, ¿no? Sí, intención artística, conciencia artística. Acá le daríamos precisamente mérito a Orozco por saber de la historia del arte, de los métodos artísticos, de manera entonces que resultaba muy claro de leer y dar la palabra del todo a Danto, ¿no? Oxxo de Gabriel Orozco, aunque se vea igual que los Oxxos de la esquina, es una obra de arte por esta y otra razón. O sea, como para poner sobre la mesa, o sea, el tipo de obras que se nos pueden mostrar como de arte contemporáneo y de ver cómo todas pasan la prueba con Danto. Si dicen, por ejemplo, estas latas de popo de artista de Mazzoni, vaya que sí, era un ejercicio ahí como que crítico, autocrítico, y se acabaron vendiendo, ¿no? Ahí en miles de dólares, ¿no? Con Danto no hay problema, es arte sí o no, pues sí, intención artística, pues ya no hay manifiestos, todo se vale, no hay problema, digo, si alguien te lo compra, pues igual ya hiciste un buen billete, ¿no? Claro, eso era Manzoni, un artista reconocido, digo, si alguien lo hace seguro no sería tan fructífero, ¿no? Económicamente. Bueno, eso también marca otra idea importante del texto, ¿no?
En tanto, tan como para entender, ¿no? Como yo diría, él se autoconsidera democrático, ¿no? Y considera precisamente que por alguna razón el comunismo no es una idea democrática, ¿no? Ahí sí se equivoca. Pero bueno, tratando de entender a Danton, ¿no? De mi parte. Dice, sí, porque vas a preguntar, bueno, ¿y cualquiera entonces puede ser artista? O sea, Manzoni ya estaba reconocido, puso Popó en lata, se lo compraron como objeto y también como elemento de mercado, ¿no? Dice, bueno, ¿y cualquiera lo puede hacer? Yo diría que un tanto, la respuesta es tajantemente sí, ¿no? O sea, igual lo haces, no te lo van a aceptar en la galería, no te lo compran, pero sí, pues ya está, ¿no? No hay problema. O sea, yo diría, en principio, Danto no excluye, o sea, la posibilidad de que cualquier individuo, así en un sentido estricto y fuerte, pueda hacer arte. De hecho, sí, acá un poco, curiosamente, de elemento favorable hacia Danton y hacia Warhol en este caso. Por decir, bueno, a veces por este tipo de obras como las de Orozco, La basura y el Oxo, se llega a dudar mucho del arte contemporáneo, ¿no? O lo voy a poner así, como que ese tipo de obras tan identificables como arte contemporáneo o arte posmoderno, mejor aún, es decir, las obras a las que le va a hacer bullying, ¿no? Avelina Lesper, ¿no? O sea, como que se entiende, es, bueno, sí, como que no hay mucho trabajo, no se ve como que una propuesta seria, un mensaje, ¿no? En lo que hace el artista, o sea, como que también entiendo por qué luego hay mucho rechazo, ¿no? A Orozco y a ese arte contemporáneo. Pero siempre se ha manifestado, ¿no? En esta unidad del curso, que no todo el arte contemporáneo es cajabrillo o montón de basura. Arte contemporáneo también es Baco con Tonayán. A ver, acá ya la encontré. Voy a mostrarlo un poco. Sí, a ver, ahí está. Baco con Tonayán. A ver si se ve un poquito. O sea, igual se ve medio, ¿no? En el estilo de Caravaggio, pero tiene la inclusión de un Tonayán, ¿no? Acá muy querido para nosotros los mexicanos, ¿no? El Tony. Bien, entonces, es bueno, no todo es montones de basura y cosas así, o sea, también hay cosas, yo diría, padres, interesantes, ¿no? Como Baco con Tonayán, un artista joven, ¿no? Creo que tenía 20 y tantos años, 24, cuando hizo esta obra, está muy interesante. Sí, entonces, bueno, Diego Pérez, su Baco con Tonayán, también está en el arte contemporáneo. Y Basquiat, no se ubican a Basquiat en la historia del arte, pero es una figura muy interesante. Fue protegido de Warhol, parece que tenían ahí un romance también como que muy intenso los dos. La cuestión es que Basquiat, o sea, era como que un artista de la calle, o sea, en un sentido así literal, ¿no? O sea, un artista que te encontrarías viviendo de homeless, lo pongo así bien extremo, ¿no? Pero la historia es interesante, a favor de Warhol. Te lo encuentras como homeless, se está inyectando heroína, está nada más ahí grafiteando, es decir, no está en una galería, no está bien vestido, no está entrenado, ¿no? En la Academia del Arte, etcétera, pero sabe pintar, lo que pinta es muy padre. De hecho, a ver si encuentro un Basquiat, así rápidamente por acá. Entonces, bueno, dices, no todo el arte contemporáneo pues es así, como de Orozcos, con Beca Fonca y así. Arte contemporáneo, también reitero, abarca a Basquiat, un artista callejero, así en toda la expresión del término, agregando precisamente a la vida artística de Basquiat, muerto a los 27 años, es decir, una vida tan intensa, ¿no? Ahí de vivir en la calle, ¿no? De drogadicción así fea al por mayor, se muere a los 27, o sea, como que vida ahí también como de artista trágico. Pues también es arte contemporáneo y Warhol lo protegió, fomentó, como decía, a lo mejor sin Warhol Basquiat se hubiera quedado, ¿no? Ahí nada más de vago, de homeless, y no hubiéramos llegado nosotros a ver su producción. A ver, aquí salió uno. Para mostrar, ¿no? Otro ejemplo de arte contemporáneo que no es Gabriel Orozco. Bueno, de hecho ahí se ven varias, igual esto puede funcionar. Ahí pueden buscar Google, ¿no? Basquiat. Es un poco mucho del estilo. De verdad sí tiene mucho como que de graffiti callejero y en gran medida eso fue. Warhol fue quien levantó, lo pongo en esos términos, a Basquiat de ser un mego, de ser un mego vago drogadicto a ser un artista reconocido del cual ahora hacemos monografías, congresos, podemos hacer una clase sobre Basquiat sin mayor problema. O sea, como algo interesante, ¿no? En todo caso, que hizo Warhol y que con tanto podemos justo como entender, ¿no? Como
¿Cómo puede ser productivo? Tal vez a nivel incluso político, el concepto de arte contemporáneo de Danto. Yo siendo benévolo con Danto podría optar por esta vía. O sea, la tesis de cualquiera puede hacer arte también implica a un Basquiat, un vago, drogadicto, callejero, ¿no? También pueden hacer arte sin mayor problema en el concepto de Danto. Sí, no sé cómo les suena esa idea de que este es el democratismo de Danto. Yo diría, poder acoger a Basquiat como artista. Ya no le ponemos, obviamente, ¿no? Eso es curioso. El mote de gran artista Basquiat y Gabriel Orozco menor, ¿no? A lo mejor en otra fórmula teórica se podría hacer esa demarcación, pero con Danto yo diría, no va por ahí la cosa, ¿no? Acá sencillamente sería Basquiat artista, sí, Gabriel Orozco artista, sí, y los artistas a los que le hace bullying Avelina Lesper, también artistas, ¿no? Entonces, bueno, eso, democratismo en Danto. ¿Alguna observación? A ver, acá continúo. Igual sigo así con las citas que tengo identificadas. Página 57. Ya lo hemos comentado, pero ver de la propia palabra de Danto. Dice así: lo máximo que sus contrapartidas artísticas podían permitir es que algo que no era realmente arte, fuera ilustración o decoración o algo menor. Ilustrativo y decorativo eran epítetos críticos de la era de los manifiestos. Sí, el ejemplo acá es claro. O sea, decir composición 8, arte o en arte, y algunos garabatos hay que haga un artista contemporáneo o una superficie pintada de alguna manera con figuras y colores, no como composición 6, sino más como decorativo. Hay arte así, obviamente, ¿no? En hoteles o espacios públicos. Decir uno es arte y otro no, o uno es más arte que el otro, pertenece a la época de las vanguardias. O sea, con el manifiesto de Kandinsky entenderíamos por qué hablar así. Pero que fuera de las vanguardias, ya no. O sea, decir de, bueno, Rembrandt, gran artista, y estas pinturas de Basquiat, pues nada más así como que meros rayones. Definitivamente con Danto, y obviamente, ¿no? Después del fin del arte, ya no es posible. No deberíamos incluso hablar así, porque implicaría invocar un relato legitimador sobre la obra para poder demarcar las obras que son arte y las que no, y de las cuales son arte, cuáles son mayores o menores. Con algún relato legitimador esto sería posible, pero si ya no hay relatos legitimadores, pues no deberíamos, ¿no? Seguir con ese tipo de discurso. Beneficios, de nuevo, de mi parte siendo benévolos con Danto, que esta propuesta teórica puede acoger artistas tan interesantes y de otro modo marginales como Basquiat. Página 57, igual, vean, acá está precisamente la figura Warhol. Dice Danto: con Warhol queda claro que una obra de arte no debe ser de una manera en especial. Puede parecer una caja de brillo o una lata de sopa. Pero Warhol es solo uno de los artistas que han hecho este descubrimiento profundo. Las distinciones entre música y ruido, entre danza y movimiento, entre literatura y mera escritura, que fueron contemporáneas con el abrirse camino de Warhol. Son paralelas en todos los sentidos. Sí, también muy interesante, y de mi parte igual, como para abonar a la tesis de Danto, siendo muy democrático en su teoría artística, ¿no? Entre otras cosas, de nuevo, permite acoger obras que de otro modo serían discriminadas, en este caso, un ejemplo muy concreto, ¿no? Por ser mero ruido. Bueno, acá les cuento un ejemplo curioso de un congreso al que fui, donde se hablaba precisamente más como que de la mano, de filósofos postestructuralistas o posmodernos, como Derrida y de algo ahí también como que de teoría crítica. El ponente hablaba, por ejemplo, de música noise, es decir, o sea, precisamente de música que no sonaría como música clásica. Tampoco sería rock, no sería blues, no sería rap, no sería dodecafonía. Si a lo mejor se nos pone una pieza noise, como lo que él exponía, entonces, bueno, es que eso es puro ruido, ¿no? Pensemos como, por ejemplo, ¿no? Sonido de interferencia, o nada más la estática, ¿no? Básica del radio o de algún dispositivo electrónico.
Que se te dijera, bueno, grabas ruido ambiental, ¿no? De tus dispositivos o de alguna transmisión de video, ¿no? Que está completamente vacía y se escucha como que algo, ¿no? Que te digan bueno, aquí tengo una obra de arte, ¿no? Grabando esto, te lo proyecto. Y a lo mejor hasta te digo, bueno, es que esto es música, ¿no? Solo que es música noise. Con tanto, bienvenido, ¿no? Aunque no sea Derrida teórico crítico, acá tiene como que una confluencia en esa, digamos, propuesta, ¿no? Otra vez me parece, por cierto, la afinidad más fuerte sería como que eso, ¿no? Ideas de deconstrucción de Deleuze, de Derrida, sobre lo que es una obra, el lenguaje, la verdad, el significado, la palabra, etcétera. Entonces, bueno, precisamente la distinción música-ruido obedece, eso en tanto, ¿no? A determinado relato legitimador. Si ya no hay relatos legitimadores, precisamente no hay mayor problema. En un producto que parecería ruido, ver sin mayor problema una obra de arte o música, ¿no? En el más estricto sentido de la palabra. Entonces, un poco, con tanto es, no hay relatos legitimadores, pues ya todo se vale, incluyendo ruido como obra de arte, ¿no? En la versión postestructuralista no se dice relato legitimador, pero sí sería algo así como aparato discursivo, metafísica, aparatos de poder, relaciones de poder, etcétera, ¿no? Sí, lo pongo eso como una curiosa coincidencia de Danton a nivel de estética, ¿no? Mucho postestructuralista a la fecha también cuestiona esas barreras entre música y ruido, ¿no? Y todas las otras hay también que se manifiestan. Todo se vale en el arte, por lo menos en principio. Se asume acá esto frontal. De hecho, sí, en esta página 58 lo dice Danton literalmente. Dice así: el arte puede ser lo que quieran los artistas y los patrocinadores. Así, literal, sin mayor reserva. Ok, voy página 59. Ya nada más dos citas y nos queda el balance final. Ahorita todavía estamos en tiempo, ¿no? Ya después les comento cómo proceder para la siguiente sesión. Página 59. Dice Danton: ¿cómo alguien podría decir que algún estilo es mejor que otro? Uno debería ser capaz de ser un expresionista abstracto la próxima semana, o un artista pop o un realista sin sentir que se ha concedido algo. Entonces ahí está literal de Warhol. ¿Por qué no renacentista en la mañana, vanguardista en la tarde y contemporáneo en la noche, o al revés, o todo campechano ahí como quiera? Literal, todo se vale en el arte. Igual, la última cita, página 59. Dice así: significa el fin de cierto relato, el fin del arte, ¿no? Que se ha desplegado en la historia del arte durante siglos y que ha alcanzado su fin al liberarse de los conflictos de una clase inevitable en la era de los manifiestos. Por supuesto, hay dos maneras de liberarse de conflictos. Una manera es eliminar todo lo que no se ajusta a nuestro manifiesto. Políticamente, esto toma forma en la purga étnica, donde no hay más tutsis, donde no hay más conflictos entre tutsis y hutus, donde no hay bosnios, no hay conflictos con los serbios. La otra manera es vivir juntos sin necesidad de discriminarse. Decir qué diferencia hace que alguien sea, el que sea tutsi o huto, bosnio o serbio. Y al final, es terrible, bueno, ¿qué tal si esta tolerancia absoluta, ¿no? En el arte, todo se vale, fuera preámbulo precisamente de una situación histórica y política en la cual también hay algo así, ¿no? Como tolerancia absoluta, digamos por lo menos muy fuerte, ¿no? Entre grupos étnicos, ideológicos o grupos, para el caso humanos, de toda índole, donde no se busque para resolver el conflicto exterminar al otro, ¿no? Al bosnio, al hutu, etcétera, sino que se acepte la existencia del otro diferente viviendo en común, ¿no? A pesar de esas diferencias. Muy optimista entonces en eso, Danton, ¿no? Fin del arte, siendo como preámbulo de fin de la historia, en ese sentido, de fin de guerras, conflictos irreconciliables, a muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí acaba el texto. Bueno, preguntas, comentarios. Ahorita, de mi parte, nada más queda una ampliación sobre la relación Hegel-Danton, ¿no? Pero digamos, en lo esencial, fin del arte, ¿qué es arte contemporáneo?
pues me parece, pues espero, ¿no? Que ya esté abordado o ya se haya visto ahí lo esencial. Entonces, bueno, si hay ahí cualquier pregunta, inquietud, ejemplos, ahorita adelante, ¿no? Ya para hacer el balance crítico. Para los que tengan igual que retirarse para otras clases, igual de una vez marco la tarea. La siguiente semana ya vamos a comenzar con neuroestética. Hay que leer el texto de Secchi, Art and the Brain. Ahí lo tienen en la antología, Art and the Brain. Vamos a hacer igual 2 sesiones en esta unidad Secchi. Diego va a exponer la siguiente semana completo el texto, o él lo va a abordar, digamos, desde su propio enfoque, ¿no? Recordando acá que Diego hizo una tesis de maestría precisamente sobre Secchi y la neuroestética. Entonces, bueno, acá igual la idea es que Diego nos comparte precisamente material y entendidos de su tesis de maestría. Y ya la siguiente sesión yo hago la exposición, precisamente partiendo de la filosofía analítica en general y su historia, y de la base metafísica y neurocientífica de Secchi. Entonces, bueno, vamos a trabajar el mismo texto, igual ahí en 2 sesiones y con 2 enfoques, ¿no? Para que sea lo más integral posible el enfoque. Eso para lectura. Para tarea para entregar, ya les había marcado que la obra para examinar es de lo que tienen que hacer un comentario. Es Baco con Tonayán, del artista mexicano, en este caso sí le ponemos el mote contemporáneo, artista mexicano contemporáneo, Diego Pérez. Un comentario de Baco con Tonayán. Entonces ahí ya tienen todo listo, ¿no? Para la siguiente sesión. Bien, entonces ya de regreso, de mi parte ya para cerrar con Danto. Inquietudes, preguntas, comentarios. Yo veo un poco de café mientras, a ver si alguien se anima. Siento bien con Danto, de acuerdo, alguna crítica, reservas, alguna alternativa teórica, algún comentario, igual como para cerrar ya con Danto. ¿Qué tanto les deja? ¿Qué le falta? ¿Alguna idea así? Igual lo mismo, Diego, que nos comparta igual alguna idea, interpretación. También sería ahí un posible ejercicio. ¿No hay dudas? ¿Todo claro con Danto? A mí personalmente la filosofía política me parece un escándalo, ¿no? En términos contemporáneos, yo personalmente la considero insostenible. Pero eso la filosofía política y la filosofía de la historia, ¿no? De mi parte, en relación a la filosofía del arte, no tendría ese problema tan grande, solo invocaría lo que ya les mencioné a partir de Hegel, ¿no? Personalmente, por lo menos, en cuanto a objetos artísticos, sí busco, ¿no? Algún tipo de mensaje, contenido en el artista, a pesar de que la obra sea solo formal, algún tipo de intención experimental, crítica, autocrítica, ¿no? Eso es lo que me gusta ver en arte, ¿no? Que el objeto de alguna manera me apele y que también, o sea, en el objeto se vea algún tipo de trabajo importante del artista alrededor de sus medios, alrededor de los contenidos, o de nuevo, como que algún tipo de aporte, producto del trabajo cognitivo del artista. Si me muestran, por ejemplo, ¿no? O sea, cubetas de colores, o sea, vaya, definitivamente no es de ir ahí a molestar a los artistas, eso me parece también muy poco fructífero, ¿no? En términos filosóficos y políticos, ¿no? Pero en todo caso creo que sí puede ser un motivo de reflexión para el caso, ¿no? O de crítica. Por ejemplo, o sea, sobre la tesis de todo se vale en el arte, yo a mi parte no estaría de acuerdo, pero sobre todo por razones políticas, o sea, algo de trabajo del artista sobre los medios y de visión crítica del artista a su presente. O sea, me parece que eso es requerido en alguna medida, ¿no? Aunque sea mínima, ¿no? Pero que esto esté. Porque de otro modo, precisamente el arte se puede convertir en un medio instrumental de manipulación, de generación de ganancias, es decir, ya un poco más a lo que nos acercaríamos con lo que vimos con Benjamin y Marx. Supongo que las reservas que tenga hacia Benjamin, hacia Danto de mi parte, vienen de estos dos frentes. O sea, la idea de Hegel, de que el objeto artístico debe ser comunicativo, debe ser materia trabajada intensivamente por el artista, no nada más agarrar bolsas de basura y ponerlas en la galería, porque a veces hay excesos así. Entonces, bueno, con Hegel no se da para tanto, ¿no? Todo se vale en el arte.
Y en el caso, digamos, de lo que vemos con Benjamin, decir, bueno, no sería un problema el hecho de que las obras de arte, o sea, las que se consideran así, sean un auxilio de políticas totalitarias. En este caso veo ejemplos concretos en México, ¿no? Seguro tendrán alguna idea, ¿no? De cómo en el arte contemporáneo, pues llega a haber mucha complicidad y relación. En este caso me preocupa la relación del arte contemporáneo con los partidos políticos oficiales o la política oficial. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Puebla, la política cultural, así de los últimos gobiernos, así casi ha sido linealmente de anulación, precisamente de la relación del arte con la base popular, la relación del arte con la educación de la conciencia, la ilustración de la ciudadanía, es decir, que con arte contemporáneo, luego así en los términos más generales que pueda, que con arte contemporáneo políticamente puedes hacer cualquier cosa, o sea, un como supermuseo donde se gasta una millonada de dinero, ni siquiera se exhiben a veces obras de arte, es decir, que el arte contemporáneo, en términos muy concretos, ha sido utilizado por la política mexicana, lo vemos claro en México, ¿no? Seguro hay otros ejemplos en otros países, ha sido utilizado de una manera muy perversa para ser una base de desvío de recursos, o sea, pagándole millonadas a arquitectos, a artistas, se desvían millones del erario público y en lugar de construir hospitales, de producir medicinas, se está pagando de nuevo, así como que supermuseo de vanguardia, o sea, como que un supermuseo así moderno, ¿no? Más bien, o sea, museo contemporáneo, así como bien europeo o algo así se imaginan, ¿no? Y se paga una millonada ahí y la gente ni va, ¿no? O superesculturas, la estúpida esa estela de luz, es decir, con arte contemporáneo pasan esas cosas, o sea, política perversa, desvía recursos del erario público que deberían usarse en otro destino mucho más social y ciudadano. Es la reserva yo así muy fuerte que tendrías el arte contemporáneo sin reservas, ¿no? Lo que yo le pondría crítica a Danton, que el arte contemporáneo se puede usar para fines políticos muy perversos. En el caso de México esto es muy claro. Esto lo formulo sobre todo desde la perspectiva de la teoría crítica y Marx. Pues a mí me parece importante resaltar eso. ¿Preguntas, comentarios? Ya más tengo un último ejemplo acá para trabajar y mostrar. Ahorita un poco en lo que nos queda. A ver, un ejemplo de arte, así como que en el sentido más clásico, en el sentido de familiar, representacional, de contenido humano, etcétera. Vean, a ver, les voy a mostrar la balsa de la medusa de Guericó. A ver si lo pueden ver un poco. Te la muestro acá. Es un cuadro muy interesante del romanticismo francés que, entre otras cosas, digamos, el cuadro es interesante. Acá lo voy a examinar hegelianamente, ahorita les comento más al respecto. Pero mira, este cuadro de Guericó es interesante, tanto a nivel existencial, por el hecho precisamente de que narra un episodio de naufragio, donde hay gente que está ahí en el medio del océano, ya se están muriendo de hambre, de hecho ya hay cadáveres, ¿no? En la parte inferior del cuadro, por cierto, retrata un hecho real, o sea, Guericó se documentó en periódicos, en prensa, alrededor del naufragio de la fragata Medusa. Por eso se llama el naufragio de la Medusa. Medusa era el barco y quedaron algunos sobrevivientes en una lancha y contaron su experiencia. Se habla de canibalismo, es decir, o sea, esta escena es horrible, ¿no? Existencialmente, ¿no? O sea, hay ahí gente que de alguna manera sabe que va a morir. Hay un barquito, al final en el horizonte se va alejando, es decir, es un cuadro de desesperanza, desolación, sufrimiento. Es un cuadro existencialmente, yo decía, por eso, muy interesante. También lo es a nivel del contenido político. O sea yo, no es de que Guericó haya dicho así, voy a pintar una fragata ahí de gente muriéndose, ¿no? A ver qué sale. O sea, no. Partió de un hecho político concreto, o sea, de algo que realmente sucedió en su época y que hablaba precisamente, de nuevo, de corrupción política. O sea, que el naufragio ocurrió por el hecho de que se tomaron malas decisiones de la ocupación de la tripulación, es decir,
para ahorrar recursos, ¿no? Es súper contemporáneo, ¿no? O sea, para ahorrar recursos, pues, digamos, contrataron como que un capitán chafa, marineros chafas sin experiencia, etcétera, para mares muy turbulentos, de manera que naufragó, o sea, por falta de responsabilidad a la hora de hacer el contrato, ¿no? De tomar las decisiones, en este caso, económicas, ¿no? Entonces, que el cuadro es políticamente interesante porque muestra el hecho de que intentando aumentar las ganancias, ¿no?, de una empresa comercial, los humanos salen perdiendo. Tratando de abaratar los costos de la empresa económica, los humanos acaban sufriendo y muriendo, precisamente como nos dice así literal Marx en su crítica al capitalismo. Entonces, bueno, esto está en el cuadro de Guericó. Curiosamente Hegel no lo menciona, ¿no? Y es posible que lo haya visto en París, aunque eso igual lo tendría que revisar muy a detalle. Pero bueno, a lo que voy es, hay un análisis hegeliano justo sobre este cuadro, hecho por una hegeliana contemporánea, Caterina de Gheorghi, hasta donde recuerdo. Les voy a subir al grupo esta lectura de Caterina de Gheorghi sobre la balsa de la Medusa. Precisamente esta hegeliana contemporánea resalta que en este cuadro hay dos elementos interesantes y está partiendo de hecho de intérpretes del cuadro que lo manifiestan así a pesar de no ser hegelianos, ¿no? Ni así como tal filósofos entrenados, ¿no?, en la dialéctica, en la metafísica. Dice del Gheorghi, ¿no?, el cuadro es interesante a nivel formal porque tiene mucho oscuro. A diferencia, digamos, de tal vez otros cuadros del romanticismo, tal vez igual del barroco, el cuadro es muy oscuro, incluso como para el romanticismo de la época, es lo que dice un análisis formal. El cuadro es demasiado oscuro, ¿no? O sea, como que el contraste de luz, oscuridad, es muy fuerte, especialmente fuerte, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Hace un análisis de la forma de la obra, ¿no? De Gheorghi. En la forma, la obra es interesante por manifestar mucho contraste, luz, oscuro, que es también como alusivo precisamente al gran contenido de muerte, de sufrimiento que hay en el cuadro. Eso sobre la forma. Luego dice de Gheorghi sobre el contenido. Es básicamente lo que les mencioné. O sea, de hecho, de ahí saqué la información sobre esto de la fragata, la documentación de Guericó, etcétera, ¿no? O sea, que no es nada más una decisión arbitraria del artista. De, me imaginé gente muriendo, se la voy a pintar a ver cómo sale. No, era una crítica política. O sea, con la obra, La balsa de la Medusa, Guericó, esa es la idea, ¿no? Trataba de hacer una crítica política al mal manejo económico que se había dado en esta fragata. Por abaratar costos, murió gente. Eso quería mostrar Guericó en este cuadro. Bueno, está muy bien, ¿no? Igual, esto es un análisis hegeliano literal de la obra. Ahí se los voy a pasar. Ahora, les comparto un ejemplo que salió en clase, igual aquí en un curso en la UAP, donde los estudiantes tenían que ofrecer un ejemplo de arte contemporáneo, ¿no? Y un alumno mostró esto, es Vic Muniz, hasta donde tengo entendido es un artista brasileño que vive en Nueva York. Vean, a ver si se identifica un poco la imagen. O sea, la idea es que es la balsa de la Medusa, así, un poco a nivel de las figuras. A ver si se ve. O sea, es eso, ¿no? Es una reapropiación de este artista contemporáneo Muniz, de la balsa de la Medusa, pero que lo especial, digamos, del cuadro, así lo manifestó el estudiante, es que este cuadro está hecho, hasta donde recuerdo era de chocolate. O sea que este artista contemporáneo brasileño, uno de los estilos que tiene es pintar, no con precisamente las pinturas, ¿no? Así como que profesionales, sino con un medio atípico, en este caso como el chocolate. Seguro han visto también, ¿no? Luego que se pinta con sangre y otras cosas, ¿no? Así mucho más escatológicas. En este caso es chocolate. O sea, ¿qué contribuyó? Entonces, este artista contemporáneo a Guericó, pues básicamente la idea es pues repetir esa obra en chocolate, ¿no? Igual puede ser jocoso, irónico, ¿no? Con Danto no habría básicamente ningún problema. Dice, oye, nada más le hiciste con chocolate, eso está muy chafa. Y además le quitaste el contenido político, ¿no? Ya no se ve precisamente el sufrimiento humano como tal. ¿Se vale eso, sí o no? Con Danto sí, por supuesto que sí se vale, ¿no? Entonces, ya con eso me quedo. O sea, igual, con Danto podemos legitimar este producto sin mayor problema. Está hecho de chocolate, no de óleo, queda bienvenido, ¿no? En las obras de arte. Pero bueno, personalmente, si no hay mayor matiz, por ejemplo, histórico, decir, bueno, sí está hecha de chocolate, pero el original, ¿no? Algo así, como el que lo inspiró,
Estaba hecho en lienzo, al óleo, etcétera, y era alusivo, ¿no? Un episodio político. Solo eso, ¿no? Que si le quitamos el enfoque histórico y político al arte contemporáneo, sí se puede volver, de hecho, hasta muy, muy reaccionario. Supongo que si agregamos, por ejemplo, en la interpretación de la obra de Muniz, ¿no? De la Balsa a la Medusa, agregamos de bueno, pero el original aludía a una crítica política, económica importante. Supongo que con eso ya se resuelve un poco, ¿no? De la posibilidad de apropiación reaccionaria, ¿no? Que puede tener el arte contemporáneo y su defensa. Supongo que sí. De la mano, en este caso es de Marx y marxistas, ¿no? Supongo que invitaría a ser crítico con el arte contemporáneo, ¿no? Por estas razones que ya mencioné. Por lo demás, Danton es un entusiasta, defensor, me parece, sin restricciones del arte contemporáneo. Con él sí se trata de asumir frontalmente la tesis, en el arte todo se vale, por lo menos de acá para acá. Bueno, ahora sí, esto sí de mi parte es todo. No sé, alguna inquietud, pregunta. Ya, ahora sí, para cerrar, de hecho, esta unidad. A favor, críticas de Danto. Igual si me da curiosidad de eso, a lo mejor un testimonio, con eso ya cerramos. ¿Qué les deja Danto o alguna idea ahí que quieran compartir? Sí, ¿alguien? Bueno, de cualquier manera, la siguiente semana, a ver, acá vamos a hacerlo.